Usted me dice como que si de veras lo cree, bendecido y en victoria. ¿Qué le parece? ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bendecido y en victoria. Amén, así tiene que ser, bendecidos y en victoria. Ese es el estado natural del cristiano, está lleno de gozo, está lleno de alegría, está lleno de bendición, de manera permanente. Está lleno de paz porque el Señor nos dejó una paz que nadie más entiende, que sobrepasa todo entendimiento, dice, ¿verdad? Pero es permanente. Y si usted combina la paz con su gozo, ya la hizo. ¿Verdad? Ya la hizo. Hay un hermano muy apreciado dentro de las iglesias del Señor, en México, en algunos lugares de Centroamérica, algunos lugares aquí en Estados Unidos. Y cada vez que ese hermano va a predicar, él empieza su sermón, hablando de domingo, empieza su sermón diciendo, feliz día de resurrección, hermano. Dice, hermano tiene una voz así bien ceremoniosa, feliz día de resurrección, hermanos. Y a uno se le puede olvidar cualquier parte, todo el sermón, ¿verdad? Al día siguiente, pero fijo se acuerda de feliz día de resurrección, hermanos. ¿Ah? Hoy es domingo, día en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos su muerte, recordamos su sacrificio, pero sobre todo recordamos que no se quedó en la tumba, que resucitó, se levantó de entre los muertos y que eso nos da y nos dio esperanza a usted y a mí. Me llama la atención que este hermano siempre empieza diciendo feliz día de resurrección. Yo creo que de alguna manera lo que el hermano está haciendo es ayudar a la iglesia a recordar el motivo principal por el cual se reúne. Y es recordar que nuestro Señor Jesucristo pasó por una experiencia dolorosa para que usted y yo no la pasáramos. Una experiencia traumática para que usted y yo recibiéramos sanidad espiritual. Una experiencia espantosa desde todo punto de vista para que usted y yo tuviéramos esperanza. Olvidar, hermano, el motivo principal por el cual usted y yo nos reunimos hoy es equivalente a olvidar el motivo básico de nuestra fe. Es equivalente a olvidar nuestra esencia, es equivalente a olvidar el motivo principal por el cual usted y yo iniciamos nuestro caminar en la vida cristiana. En 1 Corintios capítulo 15, el lugar donde tuvimos la lectura bíblica de esta tarde, 1 Corintios capítulo 15, en la Nueva Versión Internacional el apóstol Pablo empieza de una manera diferente a como se lee en la Reina Valera. La Reina Valera dice, os declaro el Evangelio que en algún momento les prediqué. Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Les quiero recordar. Quiero que mantengan en mente. Quiero que tengan siempre presente aquello que les dije en un principio. Aquello que se convirtió en el motivo básico por el cual ustedes creyeron, por el cual ustedes vinieron al Señor. No quiero que se les olvide. Y muchas veces, hermanos, nos pasa que se nos olvida. Nos pasa que a pesar de que en un momento esa fue la base de nuestra fe, ahora la base de nuestra fe es la calidad del que se pueda dirigir cantos. Después de que la resurrección de nuestro Señor fue nuestra esperanza, ahora nuestra esperanza es la calidad de la enseñanza de la iglesia o del que se para al frente a predicar. O qué también me llevo con mis hermanos, o qué también esto, qué también el otro, las actividades, el busito que tienen en la iglesia. Ahora eso es lo que se convierte en mi enfoque. Se nos olvida. Apocalipsis capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo le hace un reclamo contundente a la iglesia de Éfeso. ¿Ha leído esa porción bíblica? Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Nuestro Señor está indignado. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, hablándole a la iglesia en Éfeso, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio.
Pero si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. Hay un reclamo contundente de parte del Señor, no porque había divisiones dentro de la iglesia, no porque había pleitos dentro de la iglesia, porque había inmoralidades dentro de la iglesia. El reclamo fue simplemente: tú ya no me amas como antes. Tú ya no me amas como al principio. Se te olvidó el pilar que tenías, el pilar con el que empezaste, se te desquebrajó, se te vino para abajo. Y ten cuidado. Más te vale que te arrepientas de eso, porque si no te quito el candelero de su lugar. El Señor usa un vocabulario fuerte. Le dice: recuerda de dónde te has caído. Caer no es únicamente ir a cometer cualquier cantidad de barrabasadas allá afuera. Caer también es olvidar dónde empezaste. Eso es lo que le dice a los hermanos en Éfeso. Caer también es ya no amar al Señor de la misma manera. Caer es ya no discernir el cuerpo del Señor de la misma manera. Una manera en la que se ha venido para abajo. Es importante, hermanos, es importante que nosotros pongamos énfasis en nuestros fundamentos. Que nos cuidemos, que cuidemos la fundación de nuestra fe, los cimientos de nuestra fe, porque sabe que se erosionan, se agrietan. Y cuando nosotros no le ponemos el énfasis debido, se empieza a desquebrajar hasta que tú empiezas simplemente a desempeñarte de una manera en la que todos te vean, pero no tienes esencia. Empiezas a trabajar de una manera en la que todo el mundo te alaba, pero delante de nuestro Señor no hay absolutamente nada, no está pasando nada. Yo quiero, hermano, que en esta tarde hablemos de 5 áreas, 5 fundamentos o elementos básicos en nuestra fe a los cuales tenemos que regresar para no caer en una depresión espiritual. 5 áreas en las que usted y yo nos conviene estar nutriendo, nos conviene estar repellando cada vez que se nos agrieta, porque se agrieta. Nos conviene fortalecer para que nuestra vida espiritual no caiga. Y quiero que en la primera nos vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Aquellos que se saben la Biblia de memoria, Hebreos capítulo 11, versículo 1 habla ¿de qué? De la fe. Solo José se sabe la Biblia, ¿eh? Hebreos capítulo 11, versículo 1 habla de la fe. Y dice las Sagradas Escrituras: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Otra versión dice: confiar en Dios. Así habla con respecto a la fe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Eso es fe. Pero resulta ser que nuestra fe va erosionando, se va mermando. Y nos es más fácil confiar en el patrono y en el chequecito que nos da que confiar en que Dios va a proveer, ¿no es cierto? Ay, aquí les hablo por experiencia. Nos es más fácil confiar en la plata que tengo en la mano, en la que tengo en el banco, que en el hecho de que el Señor se va a encargar de suplir todas mis necesidades. Es más fácil confiar en el conocimiento que tiene el doctor, el conocimiento que tiene el médico, porque él cursó 7 años como mínimo en la universidad, que confiar en el poder sanador de nuestro Padre Celestial. Confiar en Dios, dice, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Que tengas fe es la parte más básica de tu fe. Cuando el apóstol Pedro habla de esta escala de madurez, por así decirlo, que provee en su primera carta, miramos de que asume de que tú ya por lo menos tienes fe. Tú estás en los caminos del Señor porque por lo menos tienes fe, has empezado con fe. Y de allí como fundamento, entonces, dice Pedro, vele añadiendo virtud y vele añadiendo afecto fraternal hasta llegar al amor. Pero por lo menos tu fe tiene que estar bien cimentada.
Por lo menos tu fe tiene que estar bien arraigada. Y dice ahí siempre en el capítulo 11, versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres que el Señor por lo menos vea tu vida con agrado, tienes que creer que Él existe, pues, por lo menos. ¿Ah? Por lo menos. Sin fe es imposible agradarle. Y es necesario, hermanos, que nosotros nos preocupemos cuando empecemos a tener duda en nuestro corazón, tener duda en nuestra mente, que si Dios existe, esto y esto no hubiera pasado. Si Dios existiera, es triste escuchar a cristianos, hijos de Dios supuestamente, usar esa palabra, si Dios existiera, si Dios estuviera conmigo, si Dios fuera tal y tal cosa. Y Dios quiera que alguno de nosotros no hayamos utilizado esa expresión en algún momento. Pero si sí lo has hecho, es porque tu fe está corriendo peligro. Es porque tu fe se está debilitando. Mire, otro de los propósitos, aparte de agradar a Dios, otro de los propósitos de que tú y yo tengamos una fe fortalecida. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24, y de ahí váyase por favor al capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 8, 24, y de ahí el capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice la narración del evangelista: por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Capítulo 20, versículos 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La fe te da vida. Que tú tengas bien cimentada y bien fortalecida tu fe te ayuda a mantenerte consciente de que tú tienes perdón, de que tú tienes vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tu fe flaquea, entonces empieza Satanás a invadir tu mente con culpabilidad, empieza a invadir tu mente con pensamientos negativos, con una baja autoestima, a tal punto que tú llegas a creer que tú no eres digno de absolutamente nada y que el Señor no hay manera que te perdone y no hay manera de que tú puedas ser salvo para nada. No puedo. Porque tu fe se ha venido para el suelo. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces para fortalecer tu fe? Porque esa es la primera área en la que necesitamos regresar y chequear a ver si no tiene grietas. Y mientras hablamos de esto, te invito a que vayas autoanalizando de cómo va tu fe, cómo está tu fe. Si tiene grietas, hay una manera de poderla reparar. Hay una manera que nuestro Señor nos provee para poder fortalecer nuestra fe y poder reparar cualquier agrietamiento que tenga. Recibimos exhortación de parte de nuestro Señor a ponerle energía a nuestra fe. Ponerle energía a nuestra fe. Y ese es el primer consejo. Ponle energía a tu fe. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de capacidad, de eficacia, de poder, de virtud para obrar. Tú sabes de que tu fe te debe llevar a la obra, ¿no es cierto? Tu fe debe llevarte a caminar en aquel camino pavimentado de buenas obras que nuestro Señor diseñó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Santiago exhorta a que tú demuestres tu fe a través de tus obras. No te puedes quedar sin hacer nada y decir que tienes fe. Tienes que hacer, tienes que actuar. Y mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y aquí está la manera en la que tú puedes añadirle energía a tu fe. Carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Te lo leo de nuevo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
tú quieres fortalecer tu fe, tú quieres reparar las grietas que tiene tu fe en su cimiento, acude a la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor. Escudriña su palabra. Porque como resultado, dice Pablo, tienes fe. Las cosas que están escritas, leíamos anteriormente, las cosas que están escritas en este libro, están escritas para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si no lo ves, fe. El resultado de que tú escudriñes las Sagradas Escrituras es una fe fortalecida. Agarra entonces la Biblia y deja que reconstruya la seguridad que en algún momento tuvo tu fe. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, nuestra fe puede mover montañas. Aquí recién convertido, yo creo que no han probado decir al Pax que se mueva, pero si le dijera que no va, se mueve. Qué tremenda fe la que tiene el recién convertido en el Señor, ¿verdad? De que ha recibido ese perdón de pecados, de que ha recibido toda libertad de culpabilidad. Yo confío en el nombre del Señor. Yo creo que el Señor me ha perdonado. Fe. Un año después, sí, yo creo que sí, digo yo pues, ¿verdad? Yo digo. ¿Verdad? Y 5 años después, la verdad no sé. La verdad no sé. ¿Verdad? Si Jesucristo viene por segunda vez hoy, no sé para dónde me voy. ¿Verdad? No sé. Es que he sido tan malo, entonces no sé. ¿Qué pasó con la fe de hace 5 años? ¿Verdad? ¿Qué pasó con la fe que te llevó a pensar en que eras capaz de mover montañas? Gracias al perdón del Señor. Tu Biblia, agárrala, escudriñala, encuentra las palabras de vida eterna ahí para poder fortalecer tu fe. ¿Por qué? Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pasaje súper conocido, 2 Timoteo 3, 14 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero tú, dice, aquí le está hablando a Timoteo, pero esto te lo estoy diciendo a ti. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Versículo 15. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, bueno, tal vez no todos nosotros de nuestra niñez, pero en el caso de Timoteo sí, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Te fijas cómo trabaja la fe en conjunto con tu escudriñar de la palabra? Desarrollas una fe para salvación, desarrollas una fe que te prepara enteramente para todo lo bueno. Y te prepara también para poder instruir a tus hermanos. Y te prepara para corregir el pecado y corregir lo deficiente. Y te prepara para enseñar. Escudriña la palabra del Señor para fortalecer tu fe. Ponle energía a tu fe, es el primer consejo para que tú puedas mantener tus cimientos bien arraigados. Segundo tip para que usted pueda mantenerse bien cimentado en su fe, regresando, fortaleciendo sus bases. El segundo es fortalece tu esperanza. El primero fue, ¿cuál fue el primero? Tener fe. No, no fue tener fe. No, la palabra exacta es ponle energía a tu fe. Ponle energía a tu fe. El segundo, fortalece tu esperanza. Hay un diccionario de un fulano de apellido Vine. De apellido Vine. Hace unos cuantos años este señor escribió un diccionario de las palabras del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y define él la palabra esperanza como una anticipación feliz sobre algo bueno. Una anticipación feliz sobre algo bueno. Tener esperanza no es un simple desear que algo pase. Tener esperanza no es un simple querer que algo pase, mucho menos un ojalá pase. No, sé que viene y anhelo que venga, anticipo de manera alegre que venga. Pues sí, ahí es donde estamos nosotros, ¿no es cierto?
Anhelamos que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. El apóstol Pablo dice de que la creación gime porque venga nuestro Señor Jesucristo, porque los hijos de Dios se rebelen, dice, para al fin tener la redención, que es la esperanza a la que hemos sido llamados. Esa es tu esperanza. Anticipamos con gozo, anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser redimidos. Entonces, fortalece tu esperanza. La descripción de esperanza según según Vine, es una confianza segura. Es un deseo más la expectativa de que sí va a ocurrir. ¿Te fijas? La esperanza va ligada de la fe. Tu esperanza va ligada de la fe. Si tú no tienes esperanza, no puedes perseverar. Si tú no tienes esperanza, no puedes perseverar. Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículo 25. Nos habla de la importancia de tener esperanza, de tener algo a qué apuntarle. Romanos capítulo 8, versículo 25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Es que tu esperanza, la esperanza es lo que te motiva. La esperanza es lo que te motiva. La esperanza es lo que te mantiene vivo. ¿Cómo dice el dicho? La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Hay algunos que la esperanza es lo primerito que pierden. Vamos a hablar lo que es, ¿verdad? Hay algunos que lo primerito que pierden es la esperanza. Pero no puede ser así para el cristiano. No puede ser así para el cristiano. Nosotros debemos mantener nuestra mente fija en aquella meta. En Filipenses el apóstol Pablo dice, yo dejo atrás todo lo que me pasó, todo lo que había logrado lo tengo por basura, pero mantengo mis ojos puestos en la meta. Y avanzo hacia esa corona que me ha sido prometida. Y dice de nuevo aquí en Romanos 8, 25, en la espera mostramos nuestra constancia. No tires la toalla. No tires la toalla. Hay algo a lo que tú y yo le estamos apuntando. Hay un premio, hay un galardón. En la descripción de la fe, el escritor a los Hebreos dice de que aquel que quiere agradar a Dios debe tener fe y debe creer que es galardonador de los que le esperan. Hay un premio, hay un galardón para ti y para mí. Y está basado en la esperanza que tenemos, la esperanza que nos ha sido dada. Nuestra esperanza, hermanos, nos ayuda a mantenernos motivados, a mantenernos puros, a ser puros. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice cuando lo tenga, Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos? Queridos hermanos, dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿de qué esperanza está hablando? De la del versículo 2, ¿verdad? De que vamos a estar con Jesucristo, de que vamos a verle tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú sabes de que vas a estar ahí en gloria con el Señor. Tú sabes que vas a estar con Él, pero también sabes de que para poder estar con Él, tienes que entrar puro. Entonces la esperanza que tienes te mantiene puro, te ayuda a mantenerte puro. Te motiva a mantenerte puro, a darle la espalda al pecado, porque sabes que el pecado te contamina. Te ayuda a reconocer de qué pata cojeas, entonces tú te alejas de aquello que te hace cojear. La esperanza te ayuda a mantenerte puro. La esperanza también, mire lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, 1 Pedro 3:15. Hay otro propósito de la esperanza y aquí de repente nos pega muchos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Más bien, dice, honren en su corazón a Cristo como Señor,
Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Aquí está hablando claramente el apóstol Pedro de predicar. Cuando tú tienes tu esperanza viva, tú predicas. Tú das razón, estás preparado para dar razón de lo que tú crees, del galardón que estás esperando. Si tu esperanza está debilitada, probablemente tú no sientas la motivación para ir a hablarle a otros. Probablemente tú no sientas la motivación lo suficientemente fuerte para irle a hablar a otros de que hay una esperanza viva para ti, porque para ti de repente no está viva. ¿Te fijas cómo el agrietamiento en tus cimientos, en mis cimientos, se ve reflejado en el caminar cristiano? Es muy fácil decir, sí, vamos a predicar el Evangelio, sí, vamos a ir a donde, sí, yo soy ministro del Señor, porque lo dice Pedro, soy nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nos llenamos la boca y nos animamos y todo, pero de veras estás viviendo como tal. Y si no estás viviendo como tal, es porque de repente tu cimiento no está bien. Es bonito escuchar esas palabras cuando uno se siente bien motivado. Pero si tu cimiento no está bien plantado, si tu cimiento no está bien repelladito, bien nutridito, no vas a vivir como el real sacerdote que eres. No te vas a comportar como ese miembro de esa nación santa, de ese linaje escogido, del cual se supone que tú y yo somos parte. Fortalece entonces tu esperanza. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo fortalecer tu esperanza? Mira Romanos capítulo 15, regresemos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. De hecho, dice el apóstol Pablo una vez más, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pues ya resulta ser que las Sagradas Escrituras producen fe. ¿Verdad? Eso es lo que acabamos de leer en Romanos. La fe viene por el oír, dice, el mensaje, y el mensaje que lo escuche es la palabra de Cristo. Escudriñar la palabra fortalece tu fe. Y ahora resulta ser que según el 15:4, dice, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Escudriñar las Escrituras también alimenta tu esperanza. Fortalece tu esperanza, la solidifica y te anima a poder compartirla con otros. A través de lo que revela el trato de Dios para con el hombre en el pasado, podemos llegar a entender cómo el Señor nos está tratando a ti y a mí. Y eso es lo que te fortalece, eso es lo que te anima. Hay una gracia de la que tú y yo somos objeto. Una gracia que tú y yo hemos recibido. Esa gracia habla de un perdón de pecados, habla de una salvación, habla de una vida eterna, habla de un morar en gloria con Cristo. Todos esos son los premios. A eso le estás apuntando. Esa es tu esperanza. ¿En dónde vas a recordar de eso? ¿En dónde vas a saber de eso? Sino en la palabra del Señor. Aquí es donde está escrito todo. Aquí es donde tú encuentras la razón por la que puedes fortalecer tu esperanza. Una vez más, el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Filipos, yo mantengo mis ojos puestos en el premio. Mantengo mis ojos puestos en el premio. Y tú hablas con un atleta, tú hablas con alguien que va corriendo una maratón, tú hablas con alguien que va participando en cualquier tipo de torneo. Esos se malmatan jugando, corriendo, lo que sea que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque le están apuntando ¿a qué? Al trofeo, ¿verdad? Ahorita dentro de 7 semanas empieza la Copa Mundial, ¿verdad? Que algunos dicen que México va a ganar, ¿no? Pero, y ahí ustedes no tienen esperanza, pues. Dicen algunos que México la va a ganar. Pero, ¿por qué? Ahí van a haber cualquier cantidad de países peleando por ganarse esa copa. Y un día estaba viendo las noticias de que es una copa que la tienen en las manos únicamente durante la ceremonia,
Y después se la piden y les dan una réplica. Y la réplica la tienen por un cierto tiempo y de ahí la tienen que devolver. Tu esperanza no la tienes que devolver. Nuestra esperanza es permanente. Nuestra esperanza es viva. Y hermano, eso nos debe motivar a seguir adelante, manteniendo nuestros ojos en el premio prometido para cada uno de nosotros. Pon energía a tu fe, fortalece tu esperanza, el otro pilar que tienes que cuidar. El tercero, 1 Corintios capítulo 13 nos habla de él. Aquellos eruditos de la Biblia saben de que 1 Corintios capítulo 13 habla ¿de qué? Del amor. ¿Verdad? Del amor. El tercer pilar que tú tienes que cuidar. La tercer base que tú tienes que cuidar. El amor. Mire cómo describe el amor el apóstol Pablo. Vamos a hablar solo de los versículos 4 a la primera parte del versículo 8. 1 Corintios 13, versículos 4 al 8 en su primera parte. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. A ver quién me dice que ama aquí. Vamos a ver si es cierto. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. No solo la mitad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. A ver, ¿quiénes aman? A ver, levanten sus manos. Pero bueno, vaya que hay algunos que tienen el amor del que habla el apóstol Pablo. Yo debo reconocer, a mí me hace falta en algunos, varios aspectos. Pero el amor, hermano y hermana, es otro de los aspectos que tú tienes que cuidar. Tú sabes de que la razón de tu esperanza, la razón de tu fe, está basada en una demostración de amor de la cual tú y yo fuimos objetos primero. Dice el apóstol Juan, nosotros amamos porque fuimos amados primero. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El amor que tú das es respuesta a un amor que ya recibiste. Es respuesta a un amor que ya recibiste. El apóstol Juan, vamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 y los versículos 18 al 19. 3, 14 y luego 18 y 19. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Versículo 18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que tú des amor, que tú expreses amor, que el cimiento llamado amor en tu caminar cristiano esté fortalecido, es señal de que tú tienes pulso. Tú tienes pulso espiritual. Si uno se pudiera tocar, ¿verdad?, el pulso espiritual, cada palpitar, cada latido debería ser amor, 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 amor. ¿Por qué me dice? En esto sabemos de que pasamos de la muerte a la vida. Tú estabas muerto en pecado, pero ahora que tú das amor, ahora que tú amas a tu hermano, esa es la señal de que tú ya no hieres a pecado, que tú ya no hieres a muerte, sino que vuelves a vida, según dice el apóstol Juan. Me alegro mucho por los hermanos que levantaron su mano, que dicen que ellos aman. ¿Verdad? Porque así debe ser. Así debe ser. Aquellos que todavía no faltan, todavía llevemos un cachito. Llevemos un cachito a muerte. En esto sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. Porque el que no ama permanece en la muerte.
No puedes, no podemos dejar que el cimiento llamado amor se agriete en nuestras vidas. Primera de Juan, siempre hay un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que tú des amor, que tu cimiento llamado amor esté fortalecido, es señal de que tú estás permaneciendo en Dios. Pero sobre todo que Dios está permaneciendo en ti. Jesucristo está permaneciendo en ti. Esa es la señal de nuevo de vida. La señal de que tú ya no estás muerto, sino que has pasado de muerte a vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo activar tu amor? ¿Cómo activar tu amor? ¿Cómo fortalecer ese cimiento? Ya vimos de que para activar y añadirle energía a tu fe, la palabra del Señor, escudriñala, métete de lleno a ella. Para poder fortalecer tu esperanza, la palabra de Dios fortalece tu esperanza, repella todo lo que está agrietado y fortalece tu cimiento. Vamos a ver cómo podemos hacer para poder fortalecer nuestro cimiento llamado amor. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 9. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Tú puedes escudriñar las cartas a los tesalonicenses y te vas a dar cuenta cómo se aman. Te vas a dar cuenta cómo se aman. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer tu cimiento llamado amor? Mira la vida de tus hermanos, aprende de tus hermanos, imita a aquel hermano quien tú ves de acuerdo a la luz de las Escrituras, que ama de verdad, no de labios para afuera, sino de acuerdo a la expectativa del Señor, de acuerdo a como el Señor lo describe en 1 Corintios capítulo 13. Aprende de tus hermanos. Y el ejemplo que nos da Pablo es a los hermanos en Tesalónica. Ni necesito, dice, escribirles del amor. Ni necesito escribirles de eso. Porque Dios mismo les ha enseñado a ustedes cómo amar. ¿Cuántos han leído las dos cartas de los tesalonicenses en algún momento? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, si no las ha leído, usted que no las ha leído, le animo en nombre de la Señora que lea las cartas de Pablo a los hermanos en Tesalónica, y ahí usted va a ver cómo el apóstol Pablo reconoce ciertos comportamientos específicos de parte de los hermanos en Tesalónica, que eso es amor. De hecho, Pablo empieza su primer carta a los tesalonicenses diciendo: no cesamos de dar gracias a Dios porque hemos escuchado de ustedes, de su fe y el trabajo que han hecho basado en amor. Basado en amor. Lee las dos cartas a los tesalonicenses y te vas a dar cuenta cómo amar. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Que dice otra manera sobre cómo amar. Otro ejemplo, Primera de Juan 3, 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Tú quieres fortalecer tu cimiento llamado amor? Entrégate por completo a favor de tus hermanos, a favor de tu iglesia, a favor de tu familia. Entrégate por completo. Tenemos un tremendo problema nosotros, hermanos, que nos entregamos a medias. Nos entregamos a medias. Y cuando nosotros decimos amar, parece que amamos solo con el brazo, o parece que solo amamos con el pie. Y cuando miramos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, miramos a un Dios que se humilla, ¿verdad? Volviéndose humano y entregándose hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2. Una entrega completa, una entrega total.
En eso conocemos lo que es el amor, dice Juan. Entonces, tú tienes que evaluar la entrega que estás dando para con tus hermanos, para con el Señor. Y si te das cuenta que hay grietas, sigue el ejemplo de Jesucristo. Sigue el ejemplo de los hermanos en Tesalónica, para que tú puedas fortalecer tu cimiento llamado amor. 1 Corintios 12, capítulo 4, versículo 7. Tú también puedes ver de qué otra manera puedes amar. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Y los eruditos de la palabra del Señor saben que 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales. Ah, ya había visto el título ahí. Los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, dice, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Como parte de tu entrega total, tú vas a activar tus dones, tú vas a trabajar tus dones, tú los vas a poner al servicio de tus hermanos para poder demostrar el amor que te motiva. Para eso te lo dio Dios. El uso de tus dones implica hasta cierto punto un sacrificio de tus prioridades personales para poner las prioridades de los demás por encima de las tuyas. El don que Dios te dio no es para beneficio tuyo, es para beneficio de los demás. ¿Sí sabías eso? No es para beneficio tuyo. Aquel a quien Dios le dio el don de poderse parar a liderar, no es para servirse a él y que lo tengan como el mandamás y el gran jefe, el capataz del grupo. No, es para servir. Aquel a quien Dios le dio el don de poder exhortar a otros, no es para que él o ella se sienta como el correcto, el magnífico. No, es para poder animar al caído. Tú haces a un lado tus prioridades para poner en ejercicio tus dones y poder beneficiar a los demás a través de ellos. Y créeme que ahí empiezas a ejercitar tu amor. ¿Por qué? Porque vas a ser objeto de crítica. Te van a estar viendo. La palabra que dice en Guatemala, para eso que te van a estar observando, dicen, te van a estar choteando. Te van a estar choteando. Entonces, algunos, cuando somos objeto de crítica, cuando somos objeto de escrutinio adicional, entonces mejor decidimos tirar la toalla. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene. No me conviene que me estén viendo de manera adicional, no me conviene que me estén criticando. ¿Para qué voy a irme con esa carga? No la necesito. Entonces, mejor, ¿sabes qué, Señor? Gracias, pero no gracias por el don. Aquí lo voy a enterrar, aquí abajito. No, se te ha dado el don para el bien de los demás. Para que tú puedas ejercitar el hacer a un lado tus intereses y derechos que percibes tener y póngalos de los demás por encima de los tuyos. Ejercer tus dones implica sacrificio, porque es para servir a tus hermanos, servir a los demás. Encontramos entonces, hermanos, de nuevo en las Sagradas Escrituras los ejemplos, las historias, las ideas adecuadas sobre cómo podemos activar nuestro amor, cómo puedes solidificar el tercer cimiento de tu fe, activando tu amor. Número 4. Entonces la primera, pon energía a tu fe. La segunda, fortalece tu esperanza. La tercera, activa tu amor. Número 4, perfecciona tu gozo. Perfecciona tu gozo. Ese es el pilar número 4. La palabra gozo se deriva del griego chara. Chara. Y va relacionada con la palabra charis, en donde charis quiere decir gracia. La palabra charis quiere decir gracia. Un favor inmerecido que tú y yo hemos recibido.
Efesios habla de ese favor inmerecido, ¿verdad? Porque por gracia somos salvos. ¿Sí? La gracia de la cual tú y yo hemos sido objetos se refleja en una promesa de salvación para ti y para mí. Bueno, el gozo, chara, responde a charis, la gracia. Entonces, tu gozo es una respuesta a la gracia de la cual has sido objeto. Y como no hay nadie que te quite esa gracia, sino que el Señor te la ha dado como regalo, tu gozo debe ser permanente. Pero nuestro gozo se agrieta. Nuestro gozo se agrieta. Nuestro gozo se empieza a desquebrajar. Yo creo que si fuéramos a tirar una encuesta, a sacar una encuesta de todos los miembros de la iglesia, yo creo que el cimiento del gozo sería uno de los más bajos en calificación. ¿Por qué? Porque nos absorben la carga del día a día. Nos absorbe el estrés de las finanzas. Nos absorbe el estrés de las enfermedades. Nos absorbe el estrés de la migra. Nos absorbe el estrés de todo tipo. Y el gozo es lo que menos nos acordamos que debemos tener. Cuando Jesucristo prometió vida abundante para ti y para mí, estaba hablando de un gozo que fluye de adentro para afuera. No algo que se ve impactado por las circunstancias de afuera para adentro. ¿verdad? Pero cuando esa base, ese pilar, ese cimiento está agrietado, ¿qué fuente vas a sacar? Había una gotera por ahí al lado, ¿verdad? Porque se ha agrietado tu gozo. Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. Hablando Jesucristo a sus discípulos y cómo Él es la vid a la cual nosotros debemos estar conectados, dice, versículo 14 del capítulo 15 de Juan, ustedes son mis amigos, versículo 11, sí, versículo 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Esta alegría de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo acá es el gozo permanente que tenemos cuando tú y yo estamos permanentemente conectados a Él. Y si usted regresa a los versículos anteriores, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, si no están pegados a mí, ustedes no pueden hacer nada. Básicamente. Pero cuando están unidos a mí, la alegría y el gozo que yo tengo se convierte en la alegría y el gozo de ustedes. Entonces, hermano y hermana, la manera en la que nosotros activamos y perfeccionamos nuestro gozo es manteniéndonos adheridos a nuestro Señor Jesucristo, manteniendo nuestra esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, poniendo en ejercicio nuestros dones de manera que a través de la guía del Espíritu Santo vayamos creciendo y desarrollándonos. Hay algo que yo creo a nivel personal. Cuando el apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros debe vivir una vida de acuerdo a nuestro llamado, va más allá del llamado a la santidad. Esta es mi opinión. Esto es lo que yo entiendo de esa porción bíblica. Va más allá del llamado a santidad, porque llamados a ser santos somos todos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿verdad? Pero en el contexto en el que el apóstol Pablo habla de vivir una vida digna de nuestro llamado, de acuerdo a nuestro llamado, habla del uso, está en el contexto del uso de los dones espirituales. El que tú uses tus dones, con lo que el Señor te ha bendecido, produce gozo en ti. Produce gozo en ti. ¿Por qué? Porque éxito para ti se convierte en poder servir a los demás con lo que el Señor te bendijo. Esa es la nueva perspectiva del cristiano con respecto al éxito. No cuánta plata logra tener en el banco, no cuántos títulos académicos puede tener, es el poder servir a los demás de acuerdo a la expectativa del Señor. Y la expectativa del Señor de alguna manera está comunicada hacia ti a través de los dones que te ha dado. Fortalece tu gozo entonces, manteniéndote apegado al Señor, manteniéndote sirviendo a los demás a través del uso de tus dones. ¿Cómo puedes saber qué don te ha dado Dios?
¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes servir? Lee 1 Corintios capítulo 12. Y ahí hay ideas sobre cómo poner en ejercicio tus dones para que entonces el gozo que el Señor te promete pueda estar en tu vida. Y un último elemento, hermanos, el quinto pilar, y con esto vamos a terminar. El quinto pilar, hablamos de la fe, hablamos de la esperanza, hablamos del gozo, hablamos del amor. El quinto pilar del que quiero hablar con ustedes es ese que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Jesucristo dice, les doy esto que sobrepasa todo entendimiento, no como todo el mundo lo da. ¿De qué está hablando? ¿De qué? De paz. ¿Verdad? De paz. Disfruta tu paz. La paz que tú tienes y que yo tengo empezó en el momento en el que tú decidiste reconciliarte con el Señor a través de la obediencia al Evangelio. Tú no puedes decir que tienes paz cuando estás en guerra con Dios, disculpa que te lo diga. Tú no puedes decir que tienes paz si tú estás en pleito con Dios porque no eres limpio de tus pecados todavía. No puedes. La única manera en la que tú y yo podemos ser reconciliados con Dios, la única manera en la que tú y yo podemos disfrutar de la paz como la promete Jesucristo, es viniendo a sus pies primero. Es obteniendo la reconciliación con Dios a través de Él, a través de obedecer su santo evangelio. Empieza por ahí. Empieza por ahí. ¿Has rendido tu vida a los pies del Señor? Porque la paz de la que hablamos acá no es de que en mi casa todo es armonía porque todos practicamos yoga. No, no es de eso que está hablando. Porque ponemos a Deepak Chopra todas las noches ahí con musiquita relajante, es paz y armonía. No es de eso que está hablando. Es de la paz que Dios, que Jesucristo te puede dar. Y sí tiene un impacto en tus relaciones. Pero fluye de adentro, no es algo que viene de afuera. Estoy en armonía con los demás porque no se meten conmigo. No es de eso que está hablando. Estás en armonía con los demás porque dentro de ti hay paz. Dentro de ti hay algo que fluye hacia afuera y se ve reflejado en relaciones armoniosas entre los hombres, entre naciones, con Dios, contigo mismo. Disfruta tu paz. Fortalece el pilar de tu paz. Romanos capítulo 14, versículos 17 al 19, habla de la importancia de que tú y yo solidifiquemos el pilar de nuestra fe llamado paz. Romanos 14, versículos 17 al 19. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Estar en paz es parte esencial de que tú seas miembro del reino de Dios. Y debes buscar la paz a toda costa, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Y si lo miras en Efesios, capítulo 4, dice de que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Esforcémonos, dice Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5, por mantener las cosas en paz en el vínculo del amor. El amor es el vínculo de la paz. La paz es esencial en el reino del Señor. No es cuestión de comidas y bebidas, es cuestión de paz, de alegría en el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. No dejes que la paz se te agriete. ¿Y qué tan fácil es que se agriete? ¿No es cierto? Qué fácil. Perdemos la paz antes de nuevo, el día a día. Perdemos la paz incluso por nuestro propio temperamento. A veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, ¿verdad? Nosotros mismos nos perturbamos la paz, estallando ante cualquier cosita. Yo no sé cómo puedo decir que tengo paz y soy una mecha ahí para decir el guamazo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No podemos decir que disfrutamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros mismos
cuando nosotros mismos no tenemos paz dentro de nosotros. Una manera adicional en la que tú y yo podemos fortalecer nuestra paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y con esto vamos a terminar. Carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, dice Pablo. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hemos visto que la Biblia, hemos visto que las Sagradas Escrituras es uno de los mejores recursos para poder fortalecer tus pilares. Y hablando de la paz, encontramos que otro buen recurso que tú tienes a tu alcance y que es gratis es la oración. Es la oración. Hablábamos durante la clase que daba nuestro hermano Armando, la importancia de orar, de poder comunicarnos con Dios. No creer de que uno sustituye al otro, decía Armando. No creas que la alabanza sustituye a la oración, que la oración sustituye a la meditación de la palabra. No, tú tienes que balancear todo, porque todos son útiles y te ayudan a crecer uniforme en tu vida espiritual. Y dice el apóstol Pablo acá, llega con oración y ruego al Señor. Y ahí vas a ver que la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces va a mantenerte y cuidar tu corazón y tus pensamientos delante del Señor. Fe, esperanza, amor, gozo y paz. 5 pilares que tú tienes que cuidar en tu vida espiritual. Que no se te agriete. Y media vez tú empiezas a notar una fisura en uno de esos pilares, busca cómo repararlos. Busca cómo arreglar las fisuras de manera de que no se te empiecen a desquebrajar tu vida espiritual. Fe, esperanza, amor, gozo y paz. Deja que la palabra del Señor, que la oración te ayude a ponerle energía a tu fe, fortalecer tu esperanza, activar tu amor, perfeccionar tu gozo, disfrutar la paz que a todos nos ha sido prometida. Que Dios te bendiga, hermano, y que nos ayude nuestro Padre a poder seguir adelante con bases y cimientos sólidos delante de Él. Dios te bendiga.